Ya el título, ¿no? Más allá de los mercados y de los gobiernos, en realidad era un poco por ahí por donde íbamos, ¿no? Se reflexiona sobre la tercera vía austroniana. No estamos hablando de privatización, tampoco estamos hablando de gestión centralizada y, por tanto, estatal de los recursos. Estamos hablando de una gestión que involucra a la sociedad civil, ¿no? Que involucra a los entes locales y, por tanto, pues es bastante interesante, creo yo. Además, la obra de Ostrom, y parte de eso también subyace en el texto de hoy, expresa una crítica a la administración pública. Muchas veces tenemos el ideal de que la administración pública es algo técnico, algo que no falla, algo especializado, pero cuando vamos a la evidencia empírica, y creo que hay bastante evidencia empírica, lo que percibimos es que la administración pública pues sí falla, ¿no? O sea, sí comete bastantes errores. Y a veces no solo comete errores, carece de sensibilidad, no tiene capacidad para adaptar la respuesta a la situación local, a la necesidad local. Entonces, esto fue detectado por la Escuela de Bloomington y en realidad, claro, lo que se concluye es que no todos los problemas sociales requieren de una solución gubernamental, entendiendo gubernamental como solución llevada a cabo por el gobierno central, ¿no? Esto implica una reflexión sobre los tipos de bienes, qué tipos de bienes hay, y sobre bueno, la capacidad de, como dice Ostrom, sustractabilidad, ¿no? Explotación de ese bien, ¿no? Y ahí hay varios tipos de bienes que la literatura ha desarrollado. Pero sí que en la obra de los Ostrom hay una reflexión muy profunda sobre la propiedad y sobre los derechos de propiedad. La propiedad es un instrumento central para facilitar la exclusividad en el uso. Y al final la propiedad tiene que ver con la relación que la gente, que los individuos tienen con los objetos, sobre los objetos, ¿no? Las comunidades a lo largo de la historia, en distintas partes del planeta, y eso es lo que fueron registrando los Ostrom en particular y la Bloomington School en general, ha sido capaz pues, de ir desarrollando mecanismos, de ir estudiando cómo algunas comunidades desarrollaban mecanismos de protección de la propiedad colectivos, comunitarios, e incluso también pues legales, ¿no? Y mecanismos para explotar un determinado recurso, para intercambiar un determinado recurso, para modificar un determinado recurso, para utilizarlo como capital. En realidad, la instrumentalización de la propiedad por parte de determinadas comunidades ha sido muy interesante a lo largo de la historia, ¿no? Y eso es lo que ponen en valor esta escuela, los miembros de esta escuela. Claro, hay muchos riesgos, pero una pregunta relevante es ¿cuándo conviene el autogobierno? ¿Cuándo conviene esa gobernanza comunitaria, ¿no? ¿Cuándo conviene, pues, organizar a la comunidad y hacer frente a esos principios que les he comentado hace unos minutos con base en la cuestión de nuestra colega? O sea, ¿cuándo conviene pues, reflexionar sobre la membresía y todo este tipo de cosas? Bueno, pues cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un recurso difícilmente indivisible. O sea, yo, para proteger, por ejemplo, el lago, tanto el lago de Amatitlán como el lago de Atitlán, que son dos grandes bellezas del país, pues creo que la autogestión comunitaria puede llegar a ser un instrumento más satisfactorio que la intervención gubernamental. De hecho, queda bastante claro que la intervención gubernamental durante todos estos años ha sido bastante ineficaz a la hora de proteger
esos dos grandes recursos, porque son dos recursos espectaculares. Yo lo recordaré toda mi vida, la primera vez que entré en Guatemala en el año 2008, pues volando y ver el lago de Amatitlán, pues fue una cosa espectacular desde el aire, ¿no? Uno ve aquello y dice, jolín, qué belleza, ¿no? Y luego habla con los pobladores y le cuentan todos los problemas, pues de contaminación, en el fondo toda la tragedia de los comunes, ¿no? Como es de todos, no es de nadie, y el lago, que es un activo de capital potentísimo, pues desafortunadamente está sobreexplotado y por tanto desaprovechado. Los recursos que son difícilmente divisibles pueden ser sujetos a gobierno comunitario, tendiendo, en este caso, no una comunidad o un municipio, sino varios, ¿no? Aquí habría que utilizar fórmulas obligatoriamente mancomunadas por la dimensión del recurso. Luego, otro tema interesante es el de la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay recursos sobre los cuales existe incertidumbre a la hora de saber cuándo es más productivo el recurso o cuándo es menos productivo el recurso y para qué es más productivo y para qué es menos productivo, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía de los acantilados es muy interesante, ¿no? Las vedas de pesca no suelen coincidir con las explotaciones turísticas, porque evidentemente los acantilados no solo pueden ser explotados por los mariscadores cuando levantan langostas o levantan percebes de los golpes que le da el mar, bueno, produce ahí una riqueza salina muy interesante que facilita el crecimiento de esos mariscos. Pero el acantilado en verano es un recurso capital pues, para hacer senderismo, barranquismo, un montón de cosas que interesan a los turistas y que interesan a los miembros de la comunidad. Entonces, es muy relevante cómo la comunidad adapta la explotación del recurso en función de las fechas hacia un sector u otro. Y evidentemente los marineros en verano pues se preocupan de que los niños no coman marisco, pero no se preocupan de que los turistas estén haciendo pues barranquismo por los acantilados y piragüismo por entre las cuevas de los acantilados, disfrutando del verano, porque eso también es una fuente de dinero para los miembros de la comunidad. En este caso, no directamente para los marineros, pero sí para aquellas empresas que explotan el turismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunidad maneja mejor información para saber cuándo el recurso es más productivo y en qué sector. Esa es otra pregunta interesante para defender la idea del autogobierno comunitario. Evidentemente, cuando los costes de monitoreo y vigilancia se vuelven prohibitivos. Guste o no guste, vigilar un recurso común es especialmente caro. Y aquí estamos hablando desde la perspectiva del Estado. El Estado, aunque no lo quiera reconocer, porque muchas veces no lo quiere reconocer, el Estado ahorra dinero con la gestión comunitaria. ¿Por qué? Porque garantiza a largo plazo la sostenibilidad del recurso a un costo ridículo, a un costo en algunos casos cero. Si tuviésemos que vigilar ese pasto que ponía usted en el ejemplo, o estos acantilados que son afortunadamente una fuente de mariscos deliciosos para un gran número de comensales, o esos acantilados que sirven para que los turistas disfruten en verano dando de comer a un gran número de pequeños empresarios que los explotan pues haciendo actividades de todo tipo en ellos. Si la policía y las fuerzas de seguridad tuviesen que constantemente vigilar el recurso, sería un gasto horrible. Descarga el costo de vigilancia en la sociedad civil. Son las asociaciones de pescadores, de marineros y son las agrupaciones turísticas, también algunas asociaciones de amigos y algunas asociaciones ecologistas, las que en el fondo monitorean y las que en el fondo vigilan que el recurso siga estando ahí. Y eso beneficia a todos, beneficia a los miembros de la comunidad y beneficia al resto de la ciudadanía del país, porque puede disfrutar de ese recurso siempre y en todo momento. Afortunadamente, creo que gran parte de la administración pública en un gran número de países se ha dado cuenta de esto y por eso cada día más toleran
siendo conscientes de los proyectos y de los programas que emanan de la comunidad, que la comunidad tome las riendas sobre determinados recursos, porque en realidad es una forma, literalmente, de ahorrar dinero. Claro, hay un debate en la literatura que no toca Ostrom en el texto, pero que es un debate muy interesante. Y si es que lo de Ostrom es, si este debate es sobre propiedad privada o no. Y las visiones más liberales o radicalmente liberales, que yo provengo de esa escuela en realidad, porque mi director de tesis, Miguel Ángel Bastos Bobeta, es un anarcocapitalista así convencido, pues las versiones más radicales dicen, donde hay capacidad para excluir, hay propiedad privada. Todo lo que es resultado de una exclusión, de la sustractabilidad, básicamente, es propiedad privada. Claro, desde esta escuela no se ve tan así. Desde esta escuela no se ve tan así porque aunque es importante establecer derechos de propiedad y aunque es importante hablar de todo lo que tiene que ver con ciclos de la explotación, cifras de la explotación, etc., la propiedad es, y por eso el nombre, común, comunitaria. Al final, ese acantilado, por seguir con el ejemplo, que da marisco y que es un monumento natural que gusta a los turistas y que favorece el desarrollo de pequeña industria turística, pertenece a todo el pueblo. Lo único que se establece son reglas consensuadas y pactadas de explotación a lo largo del año. En caso de que haya conflicto, pues ahí se ve el mecanismo de resolución de conflictos que emana de la propia comunidad. Pero en realidad, en este caso no hay conflicto porque las fechas están claramente diferenciadas. Ya saben que el marisco no crece bien en los meses sin R, ¿no? En los meses con R es cuando crece el marisco y el verano no tiene meses con R. Entonces, evidentemente, junio, julio y agosto son perfectos para las empresas turísticas y el resto del año son para el marisqueo. Pero en el fondo no hay conflicto. Pero la cosa es que la propiedad sobre el recurso es comunitaria. Yo, por ser parte del pueblo, podría involucrarme en eso si quiero, tanto en el área turística como en el área de explotación pesquera. Evidentemente, ahí, desde mi punto de vista, sí hay una diferencia con la propiedad privada sensu estricto. Sea una propiedad privada, pues, de una persona, un pasto o una tierra de una persona, o sea una cooperativa, porque aquí lo que estamos hablando tampoco es una cooperativa. Como saben, una cooperativa es una propiedad privada colectiva. Al final tenemos nuestra empresa, todos tenemos el mismo porcentaje de propiedad sobre la empresa y todos nos repartimos los beneficios pues más o menos de la misma manera. Eso es una cooperativa, y eso es propiedad privada, para mí, cumple con los criterios de propiedad privada y de empresa. Pero aquí no estamos hablando de una cooperativa, aquí estamos hablando de un acantilado, de un lago, de un río, de un bosque, de un pasto que pertenece a un abstracto comunitario. Ese abstracto comunitario desarrolla organizaciones dentro de sí para racionalizar la explotación, para volver más racional la explotación y decir, oye, tenemos este recurso aquí, podemos vivir gracias a este recurso, aprovechémonos de este recurso con objeto de no tener que abandonar nuestro pueblo, nuestro lugar de nacimiento y con objeto de pues, intentar mejorar nuestras rentas, a ser posible. Pero es una propiedad comunitaria, ni es del Estado, ni es estrictamente privada, ¿no? Aunque tiene instrumentos para, obviamente, excluir. Y ya para ir acabando esta exposición, la noción de los Ostrom tiene que ver con la resistencia institucional, la capacidad de resiliencia de las comunidades y con la generación de confianza. Y podríamos concluir con la estabilidad de la comunidad. Las comunidades que tienen buenas instituciones a la hora de gestionar los recursos comunes suelen ser muy estables. Las comunidades pues, que obviamente disfrutan
explotando pues, el banco de pesca que tienen frente a sus casas en el puerto, o el lago que poseen frente a su pueblo, o el bosque que tienen al lado de su aldea, todas esas comunidades, en el fondo, si son capaces de desarrollar buenas instituciones, disfrutarán de un recurso que les hará sobrevivir a largo plazo y mejorarán progresivamente sus rentas, ¿no? Es inaudito como, por ejemplo, pues antes personas como los marineros eran personas con rentas muy bajas y afortunadamente gracias a la capacidad para de manera racional explotar el recurso y al mismo tiempo exportar el producto que explotan, o sea, pues marisco de todo tipo, gracias a esa capacidad los niveles de renta afortunadamente en esas comunidades han subido mucho. Y eso hace que la comunidad gane robustez y gane capacidad para resistir el paso del tiempo. ¿Qué quiero decir con resistir? Es muy curioso que afortunadamente las comunidades que resuelven todo este tipo de cuestiones no necesitan que sus jóvenes migren de sus pueblos. Y eso parece una tontería, pero en un país de migrantes como es Guatemala o como en su momento lo fue España, ahora volveremos a probablemente no necesiten emigrar, algunas de ellas, y los niveles de resiliencia, de resistencia, los niveles de adaptabilidad a nuevas situaciones del mercado mejoren. Y eso es sanísimo para el sistema, porque al final probablemente eso mejore la eficiencia, mejore el desempeño de la comunidad y mejore, pues, en definitiva, la vida del entorno comunitario. Pero repito, y con ánimo de concluir, toda comunidad que crea en la gobernanza comunitaria tiene que diseñar herramientas que faciliten el principio de exclusión, que seamos capaces de saber quién puede explotar el recurso y quién no puede explotar el recurso, que faciliten el principio de sanciones en caso de que alguien, pues evidentemente, incumpla las normas que nos hemos dado, qué sanciones tenemos que poner y que se tenga claro que aquel individuo o aquel grupo de individuos que no pertenezca a la comunidad, evidentemente tiene que adaptarse a las normas de dicha comunidad. Además de esos 3 puntos, habría que tener otros 3 principios en cuenta y esos 3 principios en cuenta pues deberían de ser el que hace referencia a la rendición de cuentas. Hay que ser transparente, aquellos que hacen cumplir la norma tienen que ser auditados por la comunidad. El principio de representación, o sea, aquellos que hacen cumplir la norma de verdad tienen que ser representantes de la comunidad a la cual dicen servir y por tanto tienen que emanar de dicha comunidad y estar sujetos a abandonar el puesto con base en lo que la comunidad decida. Y el principio de resolución de conflictos en caso de que existan problemas, porque evidentemente van a existir problemas. Si todo eso se resuelve más o menos de forma satisfactoria, es probable que pues, la comunidad gane en 2 cosas. Uno, generación de confianza, que es muy relevante. La importancia de la confianza en el capital social es clave. Los países que tienen mucho capital social, confianza entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, entre, en definitiva, los miembros que componen la comunidad son más saludables, la confianza entre personas es muy saludable. Y luego, claro, lo que he dicho antes, ¿no? Resistencia ante la adversidad. Una línea para sobrevivir en tiempos difíciles, ¿no? Podemos discutir, si quieren después, cómo debería de interactuar el Estado en esas situaciones, pero
con esto acabo mis 20 minutos y pasamos pues, a preguntas o interacciones que puedan surgir en la sala. Muchas gracias, Edu. Bueno, entonces aquí en el chat, ya tenemos una pregunta de Eduardo. Edu, si quiere se la leo y usted puede ir viendo para que escuchen los demás. ¿No cree que sería más preciso hablar de una propiedad colectiva privada, es decir, la tutela y el goce del bien colectivo, que son reguladores bajo condiciones específicas excluyentes y que son previas a obtener la titularidad del ejercicio sobre el bien colectivo? Como el modelo proveniente de las Cortes argentinas, todo individuo que puede contar con el goce del bien puede solicitar una judicialización sobre la autoridad monitora, especialmente porque ésta deja de ser un administrador para convertirse en un gestor y mediador. ¿Qué opina? Es una pregunta muy interesante, es un comentario muy interesante. Creo que en el fondo, vamos a ver, si vamos es el debate, es un debate que está abierto. Es el debate de si es propiedad privada o no es propiedad privada. Como les he comentado, para las versiones más liberales, me viene a la mente, de hecho, un artículo de Walter Block muy importante, criticando la obra de Elinor Ostrom y criticando, en definitiva, pues este enfoque. Lo que dice Walter Block es que donde hay capacidad para excluir, hay propiedad privada. Entonces, efectivamente, como dice Edu Aguilar, mi tocayo, pues evidentemente habría ahí una propiedad privada que es, pues sencillamente, entenderla y definirla como propiedad privada. Dicho esto, cuando se ven arreglos institucionales, pues algunos encajarían en esa noción de propiedad colectiva privada, pero otros difícilmente, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, eh, los bosques de Totonicapán, no sé si hay aquí alguien familiarizado con eso, ¿no? Pero según tengo entendido, no soy especialista en eso, ya les dije que estudié más todo lo de las concesiones en la biosfera maya, pero según tengo entendido, los bosques fueron comprados a la corona. Entonces, fueron comprados a la corona por determinadas comunidades y yo creo que ahí sí hay que hablar de propiedad colectiva privada, porque hay una compra, hay una transferencia voluntaria de propiedad con base en un precio y evidentemente pues nada más que decir. Hay unos títulos de propiedad emitidos y esos títulos de propiedad emitidos facilitan a aquellos que poseen la propiedad la explotación del recurso. Pero hay otro tipo desde mi punto de vista, no estoy queriendo decir, no estoy afirmando que tenga la razón, porque soy consciente de que hay un debate y que, como ha dicho mi tocayo, a lo mejor es más preciso hablar de propiedad colectiva privada. Pero para esos bosques, si en realidad fue así, si en realidad fue una compra y si esa compra pues facilitó la existencia de un título de propiedad y con base en la existencia de un título de propiedad, la explotación de aquellos que son propietarios, bueno, pues ya está. Ahora, en otra parte, no todas funcionan así. Por ejemplo, cuando hablamos de un río o cuando hablamos, me viene a la mente en España el famoso Tribunal de las Aguas de Valencia, ¿no? El Tribunal de las Aguas de Valencia es un tribunal que gestiona el regadío entre los agricultores de determinadas comunidades de Valencia. Son comunidades que viven en un clima pues desafortunadamente bastante seco, ¿no? Y el hecho de vivir ahí, claro, les dificulta bastante el acceso al agua. Entonces han tenido que inventar instituciones para dosificar el agua en esa parte, ¿no? Y la verdad es que el invento no es una cosa precisamente moderna. Estamos hablando de un tribunal que tiene sus raíces en el siglo XV, ¿no? Que es una cosa bastante, pues, obviamente tradicional y antigua, ¿no? Claro, ese tribunal está en Valencia. Valencia se caracteriza por la posesión de finca pequeña, de minifundio. De hecho, más del 80% pues, de las fincas tienen menos de 1 hectárea. Son pocas las que superan las 5 hectáreas.
y cada agricultor es libre de seleccionar los patrones de cultivo que quiera y tal. Ahí no hay consenso en ese tipo de cosas, ¿no? Se recogen 2, 3 cosechas al año, pues de una gran variedad de verduras, cebolla, patata, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Que evidentemente, en Valencia el derecho al agua es inherente a la tierra misma, pero no tiene que ver tanto con el Estado. Y el Estado, como es una institución tan antigua, la ha permitido, la tiene reconocida, ¿no? La tiene reconocida. El principio básico de asignación ahí, el agua, no estamos hablando a lo mejor de un bosque, estamos hablando de una fuente de agua, es cada pedazo de tierra tiene derecho a una cantidad de agua de canal proporcional a su medida. Hay unos canales de regadío, esos canales de regadío, pues en el fondo proveen agua a determinados agricultores. Los regadores de esos canales de regadío están organizados, ¿no? Y tienen una especie de síndico, de jefe ejecutivo que va a los tribunales. El tribunal, que es un juzgado del agua, se reúne, se lleva reuniendo, como digo, desde hace siglos, desde el siglo XV, por la mañana, fuera de la Puerta de los Apóstoles en la Catedral de Valencia. Y su procedimiento se lleva a cabo sin abogados, pero un ciudadano puede ir a ver ahí el juicio, puede ir a ver todos los jueves frente a la Catedral de Valencia, puede ir a ver cómo funciona el tribunal. Preside un oficial que interroga a los involucrados en caso de disputa y básicamente los miembros del juzgado, que son miembros de la comunidad, excluyendo a los síndicos que miran los canales de regadío, toman una decisión sobre los hechos. ¿Qué hechos pueden tomar? Pues si tomó más agua de la que su tierra merece o si tomó menos agua de la que su tierra merece, ¿no? En realidad, si se saltó el orden, por ejemplo, de regadío, porque no solo es una cuestión vinculada a la cantidad con base en la propiedad de tierra que tienes, también es una cuestión vinculada al orden. Los vecinos establecen un orden. A mí me tocó mi regadío hoy, mañana te toca a ti. Si yo soy contacto del síndico de turno, a lo mejor no me lo da a mí y se lo da al otro. Bueno, pues todos esos problemas surgen en ese tribunal. Y yo no creo que eso sea una propiedad privada colectiva. Esa agua, en el fondo, es de todos y esa agua, en el fondo, precisamente porque es de todos, ha tenido que idearse una solución comunitaria para hacer un uso racional de la misma y que no solo un agricultor pues se la coma toda, ¿no? Eso pasa también con los acantilados. Difícilmente puedo decir que el acantilado de mi pueblo, aunque produzca marisco, es propiedad privada colectiva. El marisco que surge en el acantilado, que habita en el acantilado y que se explota en el acantilado, sí lo es, pero el acantilado en sí mismo difícilmente lo puedo entender como propiedad colectiva. Ahora, con base en su pregunta y con base en lo que dice Walter Block, pues sí habría que reflexionar, porque a lo mejor esa noción de propiedad colectiva privada pues es más precisa, ¿no? Pero yo no, a mí no me encaja como si fuese una tierra de un ganadero, que eso sí es propiedad, o como si fuese la propiedad de una cooperativa. El edificio de una cooperativa para producir leche, o el edificio de una cooperativa para producir grano, o los pastos de una cooperativa, o los campos de agricultura de una cooperativa de maíz, para producir maíz para exportación o para comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo veo igual, pero la pregunta es muy interesante y, como he dicho, es un tema espectacular, porque sí tenemos que definirlo, ¿eh? Ostrom lo define como lo he definido yo y Walter Block, que es un académico muy relevante, va por donde mi querido tocayo Edu Aguilar ha dicho, ¿no? Muchas gracias, Edu. Tenemos aquí a José Daniel que levantó la mano. Entonces, José Daniel, si quisieras hacer tu duda o comentario. Sí, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Que si algún estado ha privatizado bienes públicos en favor de alguna comunidad para que ésta explote estos recursos. La segunda pregunta es que si en algún estado alguna comunidad ha acudido a alguna oficina de resolución alterna al conflicto para dirimir un conflicto que existe entre los pobladores de una comunidad para, Sí. sobre la explotación del recurso. Conozco el caso de la Bahía de Brasil, que entre la misma comunidad
hay un grupo de personas que se encargan de dirimir cuando hay un conflicto entre los pescadores, pero esto no es una entidad estatal, sino que No. siempre miembros de la misma comunidad. Pero quisiera saber si ellos en algún estado han podido optar a alguna oficina estatal. Ujú, ujú. Me parece muy interesante la pregunta también. Sobre la privatización, ¿no? Entendiendo la privatización, pues lo que estamos discutiendo, ¿no? Ríos, bosques, pastos. Considero que la privatización entendida como tal, el Estado no la ha llevado a cabo. Y no la ha llevado a cabo porque en el fondo no le interesa. O sea, el Estado gana mucho sabiendo que hay una arena gris, gana mucho que siendo consciente de que en una situación de emergencia, pues el acantilado le puedes quitar la licencia de explotación a las comunidades. Al final el Estado es el que manda, ¿no? Te puedes pelear, pero en el fondo es bastante difícil, eh, es bastante difícil ganarlo al Estado si el Estado está deseoso de controlar ese recurso común, ¿no? La idea es la idea es que se navega en áreas grises, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el acantilado, la explotación sobre el acantilado o la explotación sobre el río en las aguas de Valencia o la explotación de la playa en la que sale almeja y es marisco y tiene un valor agregado muy importante, el hecho de pescarla y tal, pues en el fondo recae en la cofradía. Pero vaya, el Estado en mediodía, si quiere, puede paralizar aquello porque en última instancia, al final, el gobierno local es parte del Estado. El gobierno local es parte del Estado. Aunque estemos hablando de descentralización radical, los gobiernos locales son Estado. Ahora, ¿algunos bienes públicos se han privatizado? Algún bien público, claro que se ha privatizado. Hay países que, por ejemplo, han privatizado partes de la costa, playas, por ejemplo. ¿No? Mucha gente considera que la privatización de playas es ilícita, pero, por ejemplo, en Italia hay playas privadas. En algunas zonas de Grecia hay playas privadas para uso turístico y se cobra por entrar a la playa y tienes que pagar por tus horas de playa en la playa. Bueno, yo no sé si estoy tan a favor de eso, Daniel. ¿No? Es un debate, este es otro gran debate, pero sí me consta que evidentemente hay espacios que son privatizables, que son fácilmente privatizables porque son divisibles. O sea, si tienes una playa es fácilmente privatizable. ¿No? No es lo mismo privatizar una playa en una zona del sur de Italia que privatizar el lago de Como. El lago de Como no está privatizado, aunque partes de las costa del lago de Como sí está privatizada, pero el lago en sí mismo no, puede navegar libremente por el lago, y en las playas del sur, pues ese tramo está privatizado con unos metros de mar que sirven para asegurar el baño, para asegurar actividades pues, lúdicas de todo tipo, esquí acuático, todo este tipo para los turistas, y está totalmente privatizado en posesión pues, de un hotel o incluso, no me consta, pero probablemente de cooperativas o de asociaciones de vecinos. Y el segundo tema, definitivamente, claro que sí. Si hay un problema en cuanto a los instrumentos para resolver conflictos, yo creo que ahí es donde apela la función del Estado. O sea, al final tenemos que tener en cuenta que las autoridades nacionales o estatales reconocen el derecho de autogobierno a las comunidades, pero al mismo tiempo esto es bidireccional, ¿no? La comunidad, en caso de que no sea capaz de encontrar una solución, puede apelar al Estado para resolver el problema por las vías pues establecidas en la ley, que son las vías de acceso a la justicia normales, ¿no? Y eso yo creo que forma parte del principio de policentricidad. Al final, a nivel constitucional y no estrictamente comunitario, deberían de tenerse esas dos dimensiones. Un principio de policentricidad, apropiación, provisión, monitoreo, aplicación efectiva de la norma, resolución de conflictos, y las actividades de gobernanza
todas pues básicamente enlazadas con el mundo local, pero en caso de que ese mundo local, en esa prueba y error, no descubra una solución al conflicto, una solución endógena al conflicto, pues saltar al nivel superior de gobierno. Cuando hablamos de policentricidad, estamos hablando de múltiples niveles de gobierno y de múltiples gobiernos en un mismo nivel. Hay muchos gobiernos locales que interactúan entre ellos porque son interdependientes, pero también hay una jerarquía con la que puedes actuar y solicitar ayuda en caso de que sea necesario. Y eso lo determinará, pues yo creo, la gravedad del conflicto, porque hay veces que el conflicto es súper grave y tiene que intervenir el Estado, y la gravedad, la incapacidad de la comunidad para, a base de probar, descubrir un arreglo institucional, ¿no? Ostrom, yo creo que en el libro del Gobierno de los Comunes no lo dice tan explícito, pero bueno, con casos de sobreexplotación pesquera, que es un tema interesante, el Estado en algunas situaciones funge como mediador, ¿no? Incluso los estados que quieren promover este tipo de medidas podrían ser como una especie de facilitadores y en caso de que hubiese problemas, pues ser también una especie de árbitros, ¿no? De ágoras de discusión. Pero es una pregunta muy interesante que evidentemente lo que habría que hacer es, para estudiarla bien, recopilar casos de éxito y recopilar casos de fracaso, porque algo que yo creo que subyace al comentario es que el hecho de que intervenga el Estado a lo mejor no mejora el resultado. Y eso también hay que verlo, ¿no? Entonces habría que sumergirse en los casos.